Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera. Espero que te encuentres muy, pero muy bendecido. Para la gloria de Dios vamos a dar continuidad a nuestros estudios bíblicos y en esta oportunidad voy a estar compartiendo la Torre de Babel, ¿sí? Y esto tiene una explicación y una aplicación a mi vida. Quiero que tengas ahí abierta tu Biblia en el libro de Génesis, ¿sí? Pero te voy a dar la aplicación que esto tiene para la vida de cada uno de nosotros. Número uno, a veces nuestras metas, proyectos o deseos pueden tener una raíz de orgullo, de buscar reconocimiento. Y nos tenemos que preguntar, ¿estoy haciendo esto o aquello para la gloria de Dios? Número dos, reconocer mi necesidad de Dios. En Babel, los hombres quisieron lograr algo sin Dios. Número tres, aceptar cuando Dios interrumpe mis planes. A veces, cuando las cosas no salen, es porque Dios está redirigiendo mis planes. Número cuatro, recordar que todo logro humano sin Dios se derrumba. Dice la Biblia en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar nuestro estudio. Y comienzo diciendo que inmediatamente después del diluvio, 5 generaciones más adelante, sucede el episodio de la Torre de Babel. Los seres humanos no quisieron diseminarse y poblar la tierra como Dios instruyera a Adán y a Eva y a sus descendientes. En lugar de ello, se establecieron y comenzaron a edificar un monumento que haría honor a su soberbia y ambición. Pero Dios confundió sus planes. Esta acción motivó otro juicio que afectaría a toda la raza humana. La humanidad fue esparcida a través de toda la faz de la tierra y la diversidad lingüística que impide la cooperación entre los pueblos fue introducida para prevenir cualquier esfuerzo humano posterior de atacar el cielo. Así, esta etapa fue establecida con el propósito de dar un nuevo comienzo a la humanidad a través de la fe de Abraham. Dice la Biblia en Génesis capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una misma lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Pareciera que el relato nos habla de la ambición y la soberbia. La Torre de Babel es una construcción con la cual los hombres pretendían alcanzar el cielo y de alguna manera competir o luchar contra Dios. Para evitarlo, Dios hizo confundir las lenguas y la dispersó sobre la tierra. Nimrod, descendiente de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, fue el primero en hacerse rey después del diluvio y es a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Jehová. Es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta arrogante empresa. Dice la Biblia en Génesis capítulo 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La torre de la ilusión. La motivación de la construcción de la torre es la misma que la del materialismo y el crecimiento desmedido de la tecnología. Dice la Biblia que los hombres dijeron, hagámonos un nombre, es decir, seamos famosos para no dispersarnos sobre la faz de la tierra. Después de lo sucedido en el diluvio, la humanidad le temía a la dispersión y a la aniquilación como castigo de Dios. Noé todavía vivía cuando se construyó la torre. Pero en esta oportunidad el problema no era la corrupción ni el robo como en el diluvio, sino que el tema en cuestión que nos trae la Torre de Babel es la ambición y la ilusión de querer competir contra Dios. En términos modernos,
La construcción de la ciudad y su torre puede ser vista como una postura humana por la seguridad lograda por sí mismos a partir de la base del progreso tecnológico, teniendo en cuenta solo el hacer y no el ser. La dispersión de las lenguas. El lenguaje también presenta una clara ambivalencia, lenguaje como creador de mundos o lenguaje como verdugo de la naturaleza. Por un proceso de corrupción, nuestra cultura queda sellada a través del lenguaje con una doble marca, lo natural o sagrado y lo convencional o profano. La antigua tradición del lenguaje original es un lenguaje sagrado en perfecta unión con la naturaleza. La Torre de Babel tiene relación con lo que se denomina aflagá. Esta es una palabra hebrea que significa dispersión. Y es a partir de este momento cuando se fragmenta o se disgrega el lenguaje. La palabra aflagá proviene del nombre Peleg. La palabra hebrea Safa significa tanto idioma como orilla. Esto significa que el lenguaje une dos mundos. Un mundo de la creación, es decir, de los hijos del hombre, y el mundo del creador, es decir, del ser. En el caso de la Torre de Babel, esta relación se vio seriamente afectada. Ya el lenguaje no era más orilla, no estaba unificado, sino disperso y fragmentado. Uno de los problemas que se desprende de la Torre de Babel es la adicción, como aquello que no puede ser dicho. Babel es el símbolo de un mundo que llegó a la cima de su contradicción. Por consiguiente, Dios confundió las lenguas y así los hombres se dispersaron por el mundo. Pero esto no significa solo que no se entendía, sino que la lengua misma se tornó confusa, se exilió, se dispersó y se distrajo de lo real, causando un abismo profundo en la comunicación. Además, el relato bíblico nos cuenta que Dios tuvo que bajar y descendió Jehová. Así dice la palabra de Dios, lo cual significa que el ser humano había caído muy bajo, porque lo único que buscaba era su subsistencia y la seguridad material, olvidándose del propósito de la vida. Fue algo así como llevar un estilo de vida maravilloso, pero no saber su sentido, lo cual termina por fragmentarse o dispersarse. Después del diluvio, todo recomenzó, pero la humanidad seguía conectada a un aspecto muy material de la realidad. El progreso autómata. Vale en este momento la siguiente reflexión o la siguiente pregunta. Hoy en día, ¿no nos sucede a nosotros lo mismo? ¿Acaso la Torre de Babel, el materialismo, el progreso furioso, la incomunicación no son los mismos problemas que aquejan el alma humana hoy, igual que ayer? La Torre de Babel hoy puede ser la metáfora de cualquier rascacielos, donde el poder cree digitar al mundo, sin conciencia del ser. Un mundo signado por el desarrollo compulsivo, el cambio frenético, la dispersión y el conflicto. Un mundo de ídolos, un mundo sin Dios. Podemos a partir de aquí comenzar a comprender que ambas tendencias descritas en el relato bíblico se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Es decir, existe una fuerza llamada crecimiento, dualidad, es decir, el rey Nimrod dentro nuestro, y otra llamada el retorno a la unidad, es decir, Abraham, el hebreo, también dentro nuestro. Ambas son fuerzas necesarias para la existencia. La Torre de Babel representa el crecimiento desmedido, el progreso autómata, el materialismo ansioso. Este sentimiento está asignado por el miedo, y el miedo es ilusión, como es el origen de la palabra Babel, asociado a Balaal o confusión, y también asociado a la palabra Babilonia, que significa confusión. En definitiva, la Torre de Babel plantea la ilusión que nos surge cuando lo que construimos en nuestra vida tiene que ver con la ambición.
Es como si quisiéramos a través de la construcción de la torre llegar a la cima de la felicidad, pero hacerlo a nuestra manera y sin Dios. Cuando la felicidad no está solo en el hacer o en el desarrollo, sino en el ser, en el retorno al uno, es decir, en el retorno a Dios. Es simple entenderlo. Cuanto más se corre, más se está escapando de la realidad. Y entonces, ¿cómo salir del laberinto? Yo me pregunto. El poder de sobreponerse a la ambición, al miedo y a la ilusión está representado en la Biblia por la figura de Abraham, quien fue el opositor contemporáneo del rey Nimrod. Abraham es el primer paso del ser humano en la búsqueda del sentido de la vida. Y ya la vida de Abraham, de este siervo de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante en otra enseñanza, en otro estudio bíblico que podamos estar compartiendo por este medio. Pero por el momento hasta aquí este estudio a través de la Torre de Babel. Y como decía que esto tiene aplicación a nuestras vidas, y te la vuelvo a recordar otra vez para que ahí a nosotros se nos haga mella a nuestra vida y que lo podamos aplicar a nuestro diario vivir. A veces nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros deseos pueden traer raíz de orgullo, de buscar el reconocimiento de los demás. Entonces, en todas las cosas que yo estoy haciendo, que yo estoy emprendiendo, me tengo que preguntar, ¿lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios o para ser reconocido por las personas? Reconocer mi necesidad de Dios, entendiendo que sin Dios yo no puedo hacer absolutamente nada. Esto fue lo que pasó en la Torre de Babel. Aquellos hombres quisieron lograr algo sin Dios. También tengo que aceptar que cuando por ahí Dios interrumpe en mis planes, a veces yo tengo que entender que a veces las cosas no me salen como yo las tenía planeadas, y a veces Dios interrumpe en mi vida porque yo me estoy manejando mal, y ahí Él tiene que volver a redirigir nuestra vida y nuestros planes. ¿Por qué? Porque Él tiene un pensamiento más absoluto sobre mi vida. Y por último, tengo que recordar que todo logro humano sin Dios se derrumba. ¿Qué puedo hacer, hermano, yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puede hacer usted también? ¿Qué podemos hacer nosotros si Dios no está en el asunto? No podemos hacer absolutamente nada. Así que Dios te bendiga de gran manera en este día, y espero que esta lección pueda tener aplicación sobre tu vida, que lo puedas estar compartiendo en libertad con aquellas personas que tú piensas que va a ser de bendición. Así que Dios te bendiga de gran manera en este día y hasta nuestro próximo encuentro. Bendiciones.